Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizia, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo del fútbol y que merecen mucho la pena. ¿En qué se está convirtiendo el fútbol? No sé si os hacéis esta pregunta a menudo, pero la verdad es que tal vez sí que nos la deberíamos hacer de vez en cuando, al menos de vez en cuando. Yo no es que esté todo el día pensando en ello, pero sí que a veces lo hago y sobre todo al ver algunos comportamientos. Tontos los ha habido siempre, y lo seguirá habiendo, pero deberíamos pensar cuál es el motivo por el que para los chavales ya no es su principal pasatiempo, o entretenimiento, o actividad favorita. Y ya no solo hablo de verlo, de aprender viendo partidos de fútbol, que también se aprende, sino de jugarlo, de disfrutarlo, que para eso son niños. Luego sucede que cada vez aparecen menos futbolistas especiales como lo era nuestro protagonista de la semana pasada. Y es que en el fútbol moderno cada vez está todo más medido, y hay cada vez menos espacio para la improvisación, para lo diferente. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizia? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. Pasar a la historia, así, con letras mayúsculas, de un gran club como es el Real Madrid no es fácil. Por sus filas han pasado algunos de los mejores futbolistas del mundo, y no es sencillo destacar entre tanto nombre ilustre. Enumerarlos a todos es prácticamente imposible, ya que lo más seguro es que nos dejemos alguno. Como no quiero caer en ese error, no lo voy a hacer en esta introducción sobre un futbolista que marcó una época en el club blanco, Amancio Amaro. Amancio nació el 16 de octubre de 1939 en La Coruña, y a los 15 años ingresó en el equipo juvenil de un club de la ciudad gallega, el Victoria Club de Fútbol. 4 años después ficharía por el Deportivo de La Coruña. Era la temporada 1958-1959 y el Depor militaba en segunda división. No tardó demasiado en convertirse en uno de los referentes del equipo gracias a sus goles. Tras finalizar su primera temporada en el equipo, en mitad de la tabla, en las siguientes campañas el cuadro gallego se convirtió en uno de los aspirantes claros al ascenso, con Amaro como protagonista. Sobre todo durante el curso de 1961-1962, con sus 25 goles en 26 partidos de liga. Sus tremendas actuaciones ayudaron a su equipo a lograr el ascenso y no solo eso. Además, llamó la atención de los mejores equipos del país como FC Barcelona y Real Madrid. El conjunto culé pareció adelantarse en su fichaje, pero una oferta del conjunto blanco cambió las cosas. Eso sí, no fue nada fácil. Tras 2 reuniones fallidas donde los deportivistas fijaron una cantidad de traspaso demasiado alta, no fue sino la insistencia del entonces presidente madridista, Santiago Bernabéu, por la que se consumó finalmente el fichaje del jugador. Una considerable suma de dinero para la época y varios jugadores fue el precio final que el presidente firmó, previo al desacuerdo de la junta directiva y social por su fichaje, ya que desconocían los movimientos de Bernabéu. Fue una operación arriesgada que puso en jaque a la economía del club. Sin embargo, el rendimiento deportivo acabó por dar la razón al mandatario, y además por sanear la maltrecha economía del conjunto blanco. En su día nadie en la junta directiva del Real Madrid se atrevió a decírselo a Santiago Bernabéu, pero más de uno pensó que había sido un despilfarro. El 26 de septiembre de 1962 el Madrid estaba por primera vez fuera de la Copa de Europa en primera ronda, tras caer 1-0 en Bruselas con el Anderlecht. Y las arcas del club además tiritaban, en buena medida porque el presidente se había empeñado en el fichaje de Amancio Amaro. Nada menos que 10 millones de pesetas, cifra entonces impresionante, tuvo que mandar el equipo blanco al Deportivo para adelantarse a última hora a Oviedo y a Barcelona. No solo esos 10 millones, porque además Miche, Antonio Ruiz y Cebrián fueron traspasados al equipo de Riazor, que además también
se llevaría cedido por una temporada a Antonio Betancourt. El primer contrato de Amancio con el Real Madrid fue por 3 años, 750.000 pesetas como salario anual y 7.500 cada mes. Todo eso por un futbolista que solo había jugado en segunda división, aunque sus goles hubieran lanzado la temporada anterior al Deportivo hasta la primera división. Bernabéu estaba enamorado del juego de nuestro protagonista, de sus regates, su habilidad, su magnetismo, un genio de esos por los que el público va a los estadios sea el partido que sea, solo porque jugaba alguien especial. Decidió no escuchar a nadie, ni siquiera a Raimundo Saporta, quien, agobiado por los gastos que generaba la construcción de la nueva ciudad deportiva y que ya habían obligado a la venta de Del Sol a la Juventus por más de 20 millones de pesetas para reducir el impacto económico de las obras, había diseñado una ruta de recortes severos, que evidentemente no incluían el fichaje del futbolista gallego. Bernabéu fue avisado de que el fichaje de Amancio por el Barcelona era cuestión de horas y que el equipo catalán tenía en el Hotel Atlántico emisarios que se estaban viendo con el jugador y con directivos del Deportivo. Santiago Bernabéu no se lo pensó 2 veces. Avisó a la Junta del Real Madrid de que el lunes no iba a poder asistir a la reunión por asuntos personales y bueno, a los directivos no les pareció raro, pero bueno, como alguna vez había ocurrido, pues bueno, lo dejaron pasar. En realidad lo que hizo fue viajar a La Coruña. En el mismo hotel en el que se citó con el Barcelona, a Amancio le dijeron que tenía otra cita. Cuando llegó, le esperaba Bernabéu. A sus 22 años y sin haber salido apenas de su ciudad más que para jugar al fútbol, quedó impresionado por la imponente figura del presidente del Real Madrid y tomó una decisión que cambiaría su vida. Bernabéu, como ya hemos visto, rebajó la petición inicial del Depor de 12 a 10 millones de pesetas, incluyendo a los futbolistas citados anteriormente. Así hablaba el propio Amaro sobre el gran presidente del Real Madrid. Para mí, don Santiago, pues lo he visto siempre como, bueno, por ese respeto que se le tenía, parecía como un patriarca, es decir, no he visto en otros clubes de mi época ese respeto por un presidente como había con don Santiago. Nosotros llegaba don Santiago a las concentraciones, no era habitual que él fuera mucho, pero a alguna había ido, y llegaba y todos nos poníamos en pie con una admiración hacia él, además siempre con el puro en su mano y acompañado de doña María. El debut de Amancio con el Madrid tampoco tiene desperdicio y es digno de ser contado, sobre todo para que los más jóvenes se den cuenta de que las redes sociales no siempre han existido y que antes hasta los clubes más grandes hacían las cosas de otra manera. El Real Madrid había cerrado un amistoso en Accra, la capital de Ghana, el presidente de una nación que festejaba sus primeros años de independencia. Kwame Nkrumah era un enamorado del fútbol y se empeñó en que el mejor equipo del mundo visitara y jugara en su país. Tanto que lo logró. El 16 de agosto de 1962, la expedición blanca partió de Barajas rumbo a Ghana, haciendo escala en Barcelona. En el aeropuerto, nuestro protagonista se enteró de que Miguel Muñoz, el técnico blanco por aquel entonces, acababa de decir a la prensa que le iba a colocar en el extremo derecho, posición en la que haría historia de blanco, a pesar de que no era la suya habitual en el Deportivo. 3 días más tarde, fijaros, 3 días en llegar hasta Ghana, Amancio jugaba su primer partido con el Real Madrid. Cuando se fue a cambiar, vio que su camiseta no tenía escudo. Se lo comentó a Alfredo Di Stéfano y este le contestó: para llevar el escudo del Madrid en esta camiseta, primero hay que sudarla. Amancio acababa de aprender a qué equipo había llegado. Como persona era un fenómeno, con un gran temperamento y mucha personalidad. Quien tenía la suerte de ser su amigo disfrutaba como un enano. No tenía facilidad de palabra, pero sí golpes brillantes, memorias y anécdotas a raudales, recordaba Amancio sobre Di Stéfano. En la capital de Ghana, el Real Madrid empató a 3 en un partido loco, surrealismo puro, vaya, en el que también debutaron como madridistas Lucien Müller y Zoco. El siguiente destino fue Casablanca, donde Amancio marcó su primer gol con el Madrid, en una derrota 4-3 ante el FAR de Rabat. Su primera victoria con el Madrid, a pesar de sus goles en Roma, 3-3 el 30 de agosto, tuvo que esperar a su cuarto partido, 1-3 en Glasgow ante el Celtic en Parkhead el 10 de septiembre. El inicio no fue sencillo, pero se necesitó poco tiempo para saber que, una vez más, Santiago Bernabéu
tenía razón. Había acertado fichando a Amancio Amaro. Amancio Amaro se hizo un hueco en la historia partiendo desde la banda, buscando siempre el área con sus diagonales. Con el 7 a la espalda, un dorsal que en el conjunto blanco tiene especial relevancia, y es que lo han llevado jugadores excelsos como Juanito, Butragueño, Raúl o Cristiano, aunque el primer gran futbolista en llevarlo fue el francés Raymond Kopa, ganador de 3 Copas de Europa entre 1957 y 1959. A lo largo de sus años como futbolista blanco, sus números son abrumadores. 119 goles en 344 partidos en Liga, 3 tantos en 20 partidos de Copa, 21 dianas en 45 encuentros en la Copa de Europa y 11 encuentros más en la Recopa de Europa. Todo ello se tradujo en 9 ligas, 3 copas, una Copa de Europa, la de 1966, la del Madrid de los Yeyes, y una Eurocopa, la de 1964, que en aquel entonces se denominaba Copa de Naciones de Europa, con la camiseta de la selección que defendió en 42 ocasiones en las que metió 11 goles. Nuestro protagonista tuvo un papel principal en ambos títulos internacionales. En 1964, Amancio fue el autor del centro que desencadenaría en el gol de Marcelino y en el triunfo de la selección española en su primer título de selecciones hasta el gran periodo de finales de la primera década de este siglo. Así sonaba en el nodo. Protesta el público y no le faltan motivos. Pero el genio de España, que es capaz de desconcertar al más templado, va a marcar el tanto triunfal a los 39 minutos del segundo tiempo. La disección de la jugada lo explica cumplidamente. Entusiasmo y alegría de todos. España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa. Es el espaldarazo que reconoce nuestros valores deportivos ante 100 millones de europeos que han contemplado el encuentro en televisión. El presidente de la UEFA entrega el trofeo al capitán Olivella. En la final de la Copa de Europa del 66, con el conjunto blanco, su papel fue aún más relevante, ya que fue directamente el autor del tanto de la victoria en la final frente al Partizan. En el aeropuerto de Barajas se reúne una gran muchedumbre para recibir al Real Madrid, que por sexta vez ha conquistado el título de campeón de Europa después de su victoria en Bruselas sobre el Partizan de Yugoslavia. La gran copa es exhibida por el capitán Gento, mientras el entrenador Muñoz es interrogado por los informadores. Desciende del avión el presidente don Santiago Bernabéu, que no puede ocultar su satisfacción. Este es Serena, el autor del gol de la victoria. Pirri y los demás jugadores son objeto de cordiales manifestaciones. Las numerosas pancartas se suman a los gritos de miles de gargantas que aclaman a su equipo. Los hinchas han localizado el autocar donde ya se encuentra Puskás, que esta vez no jugó. Zoco demuestra su natural alegría junto a sus compañeros. Los entusiastas arremolinados apenas dejan sitio para los coches, hasta que se organiza la caravana triunfal que terminaría en el domicilio del Real Madrid, otra vez campeón europeo de campeones de Liga. En 1968, tanto Amancio como Pirri fueron seleccionados para formar parte de un combinado mundial que se enfrentaría a Brasil en Maracaná, para conmemorar el 10º aniversario del primer mundial ganado por Brasil. Allí, ante más de 100.000 espectadores, el futbolista gallego maravilló a todos los presentes, incluido al propio Pelé, y la prensa local no tardó en encumbrarlo como el nuevo Gento. Muchos grandes genios del balón, tras su retirada, pasan a un segundo plano, pero Amancio continuó en la Casa Blanca y tendría un peso importantísimo en la consolidación de una de las mejores generaciones del Real Madrid, la quinta del buitre. Hubo quien pensó que en su carrera terminaría el día que Pedro Fernández, central paraguayo del Granada, propinó una bestial patada a nuestro protagonista. Ocurrió el 8 de junio de 1974.
aunque el pique entre ambos venía de antes. Aquella tarde de junio, el Brujo llegó a la frontal del área grande tras recibir un balón de Vicente del Bosque y tras sortear a varios rivales. El paraguayo lo frenó en seco con una brutal entrada que necesitó de 150 puntos de sutura en el cuádriceps de nuestro protagonista. Amancio tenía ya 34 años y tras meses de recuperación volvió al verde. Un día, curiosamente, frente al Granada, también Amaro intentó un regate y no le salió. Alguien desde la grada le gritó: «Amaro, estás acabado». 10 minutos después, nuestro protagonista marcó el único gol del partido ante Masturkiewicz, guardameta uruguayo en el Mundial del 70. Finalmente, el 30 de junio de 1976, colgaría las botas. Tras la etapa en activo, pasó al cuerpo técnico del club madrileño, primero en las categorías formativas, con la dirección del equipo juvenil, y después, en 1982, al frente del Castilla. Como ya lo comentamos en su día, fue el periodista Julio César Iglesias el primero en usar el apelativo en un artículo publicado en El País el 14 de noviembre de 1983, titulado Amancio y la Quinta del Buitre. En él, Iglesias hablaba de un grupo de 5 futbolistas que por entonces destacaban en el Castilla, que se proclamó campeón de segunda división en 1984, siendo el primer y único filial en la historia en conseguirlo desde que lo hiciera el Mestalla, filial del Valencia, que renunció al ascenso, y también el filial del Barcelona, que sí que ascendió y tomó el nombre de Condal. Posteriormente, y debido a los éxitos que cosechó, se hizo cargo del primer equipo como continuación del proyecto iniciado en el Castilla, hasta que fue sustituido por Luis Molouni en 1985, en una decisión conjunta con la directiva, antes de terminar la temporada, aunque el gallego continuó ligado al cuerpo técnico. Tras una etapa como ojeador, Amancio dejó finalmente el club. En julio del 2000 se presentó como vocal a la candidatura a la presidencia y junta directiva que encabezó el presidente Florentino Pérez, saliendo elegido vocal de la junta. Desde ese puesto propició la incorporación de exjugadores madridistas en distintos puestos de responsabilidad del club. La junta directiva acordó además que Amancio se hiciese cargo de la organización del centenario. Además, el 2 de octubre de 2022 fue nombrado por Florentino Pérez presidente de honor del Real Madrid, sucediendo a Alfredo Di Stéfano y a Gento. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it, I will fight it. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Con el Weapons de The Rocks terminamos un episodio dedicado a un futbolista que probablemente no estará entre nuestro top 5 de futbolistas favoritos, probablemente porque nunca lo hayamos visto jugar en directo, pero que realmente fue toda una institución en un club como el Real Madrid. Y no solo sobre los terrenos de juego. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_Arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letisier. Todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletisier.blogspot.com. Y además, quiero recordaros que cada semana tenéis episodios en exclusiva, que podéis disfrutar bien haciéndoos directamente fans de Quiero Ser Como Letisier o bien si ya sois oyentes premium de iVoox. Y esta semana me despido con una frase sobre uno de los grandes futbolistas del Real Madrid como fue Gento. Sobre la galerna del Cantábrico, Bobby Charlton, que de esto sabía un rato, afirmó: y estaba Gento jugando a su lado y Di Stéfano temporizaba perfectamente los pases para él. Gento corría tan rápido que no podías cogerle en fuera de juego. Y yo estaba tan solo, sentado allí, observando, pensando que era lo mejor que nunca antes había visto. Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. Was that a ghost call or a drunk dial?